Hola amigos, bienvenidos a Editorialmente, este espacio universitario de TV Garza para platicar con nuestros autores, hablar sobre su obra y muy particularmente sobre sus libros. En esta ocasión me agrada recibir a una buena amiga, una gran estudiosa de la historia de la medicina en México. Ella es Celia Mercedes Alanís Rufino, profesora e investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que nos trae un libro, pues un libro interesantísimo que se llama La atención médica infantil en la Ciudad de México, discursos, imaginarios e instituciones 1861-1943. Mercedes, gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación y sobre todo por venir a platicarnos de tu trabajo, de tus intereses académicos y de este libro que particularmente es un ejemplo de investigación cuidadosa. Mercedes, tú eres historiadora por la UNAM y maestra y doctora en historia también por el Instituto Mora. ¿Por qué la historia? ¿Por qué esa vocación, además tan intensa en tu caso, porque lo hemos visto, esa respuesta casi o sin el casi obsesiva por la historia? Pues no lo sé, tal vez la historia fue la que me encontró a mí, no siempre tal vez, como más o menos en la etapa de la preparatoria, me llamó mucho la atención como que averiguar por muchos porqués de lo que vemos ahora. Y muchas de esas respuestas realmente es porque somos consecuencia de lo que pasó en otras épocas, y ahí me estuve debatiendo entre cuestiones antropológicas o históricas. Finalmente me atrapó la historia y bueno, como todo estudiante de licenciatura, pasa uno por una gama muy amplia de posibilidades mientras uno va estudiando, y con el paso del tiempo también me fui encontrando, el camino me encontró con cuestiones de atenciones médicas, cuestiones asistenciales, de beneficencia pública, y un poquito más con cuestiones de maternidad e infancia, y bueno, eso fue lo que me ha llevado a cultivar esta línea de investigación, que obviamente llevo unos cuantos años en ella. Estoy, digamos que yo también en los primeros pasos, no solo el libro, sino yo en cuanto a la parte de las investigaciones. Pero además, en un área muy especializada, que es la medicina, y en un área especializada de esta, que es la atención materna y sobre todo la salud en los niños. En este libro de la atención médica infantil, para empezar a hablar del libro, tú te ocupas de un periodo 1861-1943 y como aquí lo planteas, es un largo periodo en el que se van fraguando con mucha dificultad disposiciones gubernamentales para volver los ojos a un sector de la sociedad que estaba bastante olvidado. Pues los niños ahí estaban, pero en términos de salud se ocupaba uno del trabajador, se ocupaba uno de la gran masa, sobre todo del adulto, y el niño pasaba sin ser muy apreciado en términos de disposiciones de salud. ¿Es así? O sea, ¿fue tan grave el olvido o el dejarlos de lado? Sí, pero más bien las cuestiones fueron diferentes. Si bien desde que aparece la humanidad ha habido niños, o sea, todos empezamos como bebés, como niños, y va pasando la edad de la juventud, la etapa adulta, la visión de cómo se concebían los niños socialmente era distinta, eran parte del escenario. Había también por siglos y siglos una amplia mortalidad infantil. Entonces, es decir, los niños morían la mayoría antes de cumplir los 5 años. Todos recordaremos todavía a nuestras abuelas, gente adulta, cuántos hijos tenían, muchísimos. Así es, sí. Y entonces también era una frase común, ¿y cuántos hijos tuvo? 13, me sobrevivieron 5, 7, dependiendo. Y justamente a partir del siglo XVIII, con los avances que empieza a haber con las cuestiones médicas, se va acrecentando para los siglos XIX y sobre todo la primera parte del XX, los niños dejan de ser invisibles, por así decirlo, y comienzan a ser dos cosas. Por un lado, una parte de una preocupación de ese mundo de los adultos en varios espacios que se vuelven privilegiados para atender a los niños. Esos espacios son la escuela, entonces sí, que sin duda es todo un campo muy vasto de investigación, y el otro campo que preocupa mucho es la parte de la salud precisamente, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que no enfermen? ¿Cómo le hacemos para que no mueran? Esa es una parte, y otra cuestión historiográfica que tendrá
unos 30, 40 años que se ha cultivado primero en Europa, principalmente Francia, y se ha ido extendiendo a otras partes del mundo, es hablar de los niños como actores, como parte fundamental también de estos procesos históricos. Finalmente la historia, además de que se escribe, por así decirlo, solamente por la parte de los ganadores, ha sido una historia muy desde los adultos, para los adultos. Y lentamente en estas últimas décadas han ido apareciendo otros actores sociales, las mujeres, los ancianos, los marginados, las comunidades indígenas, las comunidades negras, y entre esos están los niños. Y finalmente se está haciendo una historia más plural, una historia que se muestra que realmente el día a día lo que se construye es esa parte que entre todos vamos poniendo, y en ese lado están los niños. Si bien es algo importante, yo me topé con un problema, que se oye muy romántica esta idea de decir vamos a ver la historia desde todas las perspectivas, pero yo me refiero en esta parte, en la investigación que yo realicé, sobre todo, ¿qué posibilitó en el imaginario de las personas, de esos adultos, pensar en los niños desde antes que iban a nacer? Y buena parte de las preocupaciones que yo son las que plasmo en ese libro tiene que ver con recién nacidos y niños muy pequeños, de antes de que cumplan 3 años. Y es dificilísimo, yo todavía no le encuentro la manera de encontrar esas voces, porque todavía no articulan voces. Entonces es difícil hablar de ellos como actores en esa etapa de la vida. Sin embargo, aunque uno puede apreciar mucho desde la parte del actor social, ver la otra parte, las instituciones, los imaginarios, los discursos escritos y gráficos, también nos permite entender cuál es ese contexto, esa realidad en la que esa realidad de México va cambiando. Efectivamente, y además, bueno, planteas aquí, y es una pregunta que te quiero hacer, ¿por qué tu estudio lo circunscribes a un periodo de 1861 a 1943? En 1861 ya en el México independiente, en ese siglo convulso que fue el siglo XIX, un siglo histórico muy difícil de acomodar, pero muy interesante, muy intenso. Y 1943, cuando ya se acomodó aquel siglo XIX, vino el proceso revolucionario, vino el proceso postrevolucionario, y estamos ya en los preámbulos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en el contexto nacional y en el internacional es una época muy amplia y muy interesante. ¿Por qué fue el periodo que elegiste? Justamente todas las investigaciones cuesta luego mucho trabajo hacer la periodización. La parte más tradicional es irse con los grandes procesos políticos, muchos de los cuales ya mencionó, pero en este caso busqué el hilo conductor precisamente que tuviera que ver, bueno, cómo en la realidad de nuestro país, de México, se empezó a atender, digamos, en instituciones hospitalarias a los niños. Y en 1861 hay varias cuestiones. Uno, estamos con el triunfo de los liberales, con Benito Juárez, es un poco antes de que va a colapsar y va a venir el Segundo Imperio Mexicano, con Maximiliano, pero Benito Juárez, en medio de las disposiciones que hace, creó algo que fue en su momento muy novedoso, que fue la creación de la beneficencia pública en 1861. Perdón, ¿podemos así con mucha holgura, mucha amplitud plantear la beneficencia pública un poco como un lejano antecedente de lo que hoy reconocemos como Secretaría de Salud y Derivados? Exactamente, para allá vamos. Esa beneficencia pública que tenía la finalidad de asistir a la sociedad más vulnerable, a quienes se referían a gente que tuviera alguna enfermedad mental, enfermos, lisiados, ancianos, mujeres parturientas y niños. Y entonces uno de los primeros hospitales que por decreto se funda es el Hospital de Maternidad, al que se le junta unos años después la parte de infancia. Y lo interesante es que ese hospital, si bien después viene políticamente un proceso muy complejo para el país, tiene una continuidad hasta 1905, cuando inauguran el Hospital General de México. Entonces, en ese sentido, fue una institución importantísima, madres y niños. Y después lo que me puse a ver, cuáles fueron las siguientes instituciones. Viene otro proceso, que ya es obviamente la Revolución, con la Constitución Mexicana en 1917, es cuando ya queda sentado por primera vez en el país que es un derecho la salud para la población. No nada más de una cuestión de es una dádiva, una caridad, una beneficencia al desposeído. Exacto, sino que ya es un derecho de los ciudadanos.
Y además ya dispuesto en la nueva Constitución de febrero. Y con todo este proceso de la posrevolución hay muchos intentos de reconstruir al país y el máximo exponente para cuestiones de salud infantil se da en 1943 cuando se inaugura el Hospital Infantil, que es hoy en día uno de los institutos nacionales de salud, una cuestión muy emblemática. Entonces por eso se eligió cuál era la fecha en que se había fundado en un sentido moderno en el país una primera institución para atender niños, y me quedo cuando inauguran el Hospital Infantil, porque hablar de esa institución, que digo, tiene ya casi 80 años, bueno, ya implica hablar de otros procesos. Claro, y además una institución que ha sido prototipo en América Latina, según tengo entendido. ¿Por qué se ha frenado un poco el estudio de la medicina en nuestro país? Yo creo que hubiéramos tenido la capacidad, nuestros gobiernos, nuestros administradores públicos, hubieran tenido la capacidad de disponer medidas con más anticipación, con más holgura, si tuvieran un conocimiento de la historia, pero son pocas las personas que en México se dedican al estudio de la medicina, de la historia de la medicina. Y justamente la UNAM inclusive fue, hasta ahorita no sé si haya más, pero es la que ha establecido un centro de estudio para la historia de la medicina, ¿es así? Sí, exactamente. La Facultad de Medicina de la UNAM tiene, para este año se debe cumplir 61 años de la creación del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, lo cual ha sido paradigmático, ha sido la fuente de la que han salido muchos médicos de formación e historiadores o antropólogos con este fin común de entender estos procesos de salud y enfermedad en un contexto amplio, social, y afortunadamente, aunque somos pocos, cada vez hay un poco más regados por otros institutos, no solamente están allí en la UNAM. Yo creo que, por ejemplo, en un caso soy yo, o sea, soy la única persona que cultiva historia de la medicina en un instituto de ciencias de la salud, y creo que en ese sentido, aunque somos pocas personas, generamos como una red de conocimientos, de intercambio académico, y creo que allí lo importante es cuando podemos dar a conocer los resultados en lo que pasamos felices horas y días investigando entre papeles viejos, para que finalmente podamos tener colectivamente una memoria de qué es lo que pasó años atrás, cuáles fueron esos pasos que dieron una solidez, dónde hubo fallos y por qué estamos ahora, digamos, en otros contextos. Para mí uno de los puntos fundamentales, no tengo la respuesta al 100%, pero que me llamaba la atención, que va más allá de una serie de instituciones. Hace unos momentos yo hablaba de la cuestión de la mortalidad infantil. ¿Qué es lo que sí podemos saber? Que antes los niños se morían por cientos, por montones. Y hoy en día esa mortalidad infantil, comparada con esa temporalidad, ha disminuido enormemente. Sí. Sigue habiendo una brecha muy importante entre lo que es el ámbito rural y el ámbito urbano. Siguen muriendo niños, pero ya no es esa proporción. Claro. Además, bueno, aquí hago un paréntesis para destacar un asunto. Mercedes se puso a investigar sobre uno de los pilares académicos de nuestra universidad, la Escuela de Medicina. Y en un paréntesis, aquella historia de la Escuela de Medicina que salió con motivo del aniversario número 70, bueno, es un trabajo muy interesante. Invito también a que lo consigan, que lo lean, sobre todo si tienen por allí familiares, amigos o ustedes mismos cursaron por esos años en nuestro viejo Instituto Científico y Literario y ahora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, van a encontrar datos muy interesantes. Vamos a ir a un corte y regresamos enseguida para continuar platicando con Mercedes Alanís sobre este estupendo libro, La atención médica infantil en la Ciudad de México. Volvemos. Amigos, en Editorialmente platicamos con nuestros autores sobre sus estudios, sus obras y especialmente sus libros. Síganos todos los martes al mediodía por Garza TV, el canal de los universitarios. Los esperamos.
Amigos, pues aquí regresamos en Editorialmente a platicar con Mercedes Alanís sobre este estupendísimo libro, La atención médica infantil en la Ciudad de México. ¿Y por qué digo que es estupendo? Mercedes, es que en este libro yo destacaría algo que me atrapó. La historia de las mentalidades, que ha sido una beta interesante de estos estudios sociales, es como un hilo conductor a lo largo de tu extensa y exhaustiva investigación. Cómo pensaba la gente, y en función de cómo pensaba según las épocas, también esto determinaba las medidas de gobierno, las medidas de la administración pública. Entonces, manejas investigación en discursos, manejas también una investigación en los imaginarios, en esta producción de ideas de la sociedad. ¿Qué nos dirías de la relación de tu libro con la historia de las mentalidades, que aunque se refiere a los niños, se filtra en otros campos de la vida social? Pues en mi caso, o sea, si bien hablo de imaginarios, me voy más bien a la parte de esa historia social. Y en cuanto a qué pensaban grupos muy concretos, que fueron por un lado los médicos, por otro lado los funcionarios que estaban en instituciones como el Departamento de Salubridad Pública, y qué imaginaban las farmacéuticas sobre los niños. Y hay una imagen muy idealizada, ¿no? Tanto, siempre hacemos una idealización, digamos, culturalmente, y en este caso es de los niños. Y para mí, como uno de los imaginarios de esta época, tiene que ver con lo que yo le llamo el niño Gerber. Si digo un niño Gerber, todo el mundo se imagina un niño súper gordito, de mejillas rosadas, rubio, sí, con unos cabellos chinos, súper sonriente. Estereotipado. Estereotipado, pero ese imaginario que se empezó a igualar a que era la salud y la felicidad, para bien o para mal, permeó. Entonces todos recordaremos también que las abuelas decían que el niño que estaba bien dado era el que estaba más gordito. Ahora, y era el sano, además. Y era el sano. Y ahora las cosas van cambiando, y ahora ese sería el niño que está propenso a las enfermedades, pero tiene mucho que ver en un contexto de desnutrición, de una mortalidad muy tremenda, de pobreza, de el salir de la Revolución Mexicana. Pues obviamente esos niños se pensó que era como una parte ideal, pero hay un contraste interesante. Si bien están esos discursos en la parte, digamos, gráfica, por medio de la publicidad médica, por medio de los libros que se le da para instruir a las madres, contrastan con esos niños que veían en el día a día, ¿no? Y sin embargo generaron un cambio en la población en cuanto a los cuidados, la manera de atenderlos y cómo empezar a ver esos niños, ¿no? Entonces, en ese sentido, es interesante ver también cómo van cambiando los valores en una misma sociedad, incluso con el paso de las décadas, ¿no? Claro. Aquí, Mercedes, yo te haría una pregunta que, bueno, va más allá del periodo que estudias. Además, en el Inter, aquí platicábamos, Mercedes se llevó un poco más de 3 años en esta investigación exclusivamente dedicada a ello, ¿no? En un trabajo de verdad meticuloso. Pero, Mercedes, bueno, por ahí entre los estudios históricos respecto a México se habla de cómo empiezan a bajar las tallas de la gente después de la conquista por todos estos problemas que hubo, el cambio de nutrición, el cambio de alimentación, y después, coincidiendo con estas medidas post-revolucionarias, se habla de este estereotipo del niño robusto. Lo que es cierto es que se habla ya de una recuperación, un aumento de tallas en la gente, y sí lo vemos a veces, sobre todo en los medios rurales. ¿Cómo se da o cómo influye este cambio de políticas en materia de salud, en materia de atención y de nutrición muy concretamente? Porque llega un momento en que ya no solo se ve la cuestión de la medicina y la salud, sino también un asunto previo a esto, que es la prevención de las enfermedades, y obviamente tiene que ver con la nutrición. ¿Cómo asociarías estos cambios? Bueno, en la época que estudio hay varios personajes que son importantes, son los médicos sin duda, pero están las enfermeras. Las enfermeras formaron una parte fundamental en el periodo que yo llevo, y una de las funciones que tenían era no nada más quedarse en el espacio público de un de un hospital, de una clínica, sino que iban al espacio privado del hogar. Y una de las cuestiones, no la única,
pero es importante que trataban era la nutrición y la alimentación. Y un alimento clave en esta época, para bien o para mal, fue la leche. Entonces la leche por sí solo es un súper tema, porque era ver, por un lado, uno es el amamantamiento de los niños, sí, pero también es la época, precisamente una transición para un consumo de leche, que la población mexicana no estaba acostumbrada. Y la población infantil, el leche es sinónimo a que estuviera bien nutrido. Es la época también donde entran las fórmulas artificiales, las grandes marcas. Como en general la alimentación industrializada. Sí. Entonces, sin duda, dentro de los muchos factores, el tema de la leche es algo fundamental. Y si bien hoy en día hay toda una serie de estudios desde la nutrición y un debate si nos hace falta o no como seres humanos la leche, yo considero que históricamente hubo una etapa en que si no hubiera sido porque a la población de alguna manera se le obligó casi a tomar leche, probablemente no estaríamos aquí, porque a lo mejor nuestros abuelos se hubieran muerto y no hubieran pasado de esa etapa de la niñez. Claro, qué interesante, de verdad. Es un libro que uno tiene que leerlo. Te digo, tanto el especialista, el médico, el político que participe en toma de decisiones, como uno mismo debe acercarse a estos temas. A mí en lo particular me interesó, me atrapó descubrir esta historia de las mentalidades, la forma de pensar. Mercedes, a ver, este libro lo puede leer un médico, lo puede leer un historiador como especialistas, lo puede ver un administrador público, pero también lo puede leer una gente cualquiera. ¿Por qué se lo recomiendas a cada uno de estos sectores que lo lean? Y que lo lean además con interés, con gusto, con agrado, porque no es un libro, y además no tiene por qué verse así, que los libros necesariamente te van a aburrir, nada de eso, pero te atrapa. ¿Por qué se los recomendarías? El libro puede tener como muchas miradas. Yo creo que a los médicos, sobre todo a los pediatras, siempre puede despertar en ellos la curiosidad de, bueno, cómo se comportaban los médicos de los niños en otras épocas y pueden encontrar paralelismos y diferencias. Inclusive mucho antes de que vinieran las especialidades, sí, la claro. Pediatría, la perinatología y todas las especialidades, cardiología infantil, oftalmología infantil, bla, 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 infantil. O sea, creo que eso también es muy interesante. Sí, exacto, por eso hablé de los médicos que atendían niños, porque efectivamente el libro se queda cuando apenas en México la pediatría está empezando a consolidarse como una especialidad, que fue en los años 30, 40 y sobre todo en el contexto del hospital infantil. Eso es en cuanto a la mirada médica. Yo creo que también he tenido oportunidad de platicar con el director del hospital infantil. Y algo, por ejemplo, se conoce mucho de la historia del hospital infantil, ¿no? Como ese gran edificio paradigmático, la infraestructura, la historia de Federico Gómez, pero algo que pocos saben es, bueno, ¿y qué pasó? Tuvo que pasar antes para que un día, el 30 de abril de 1943, pudieran cortar un listón inaugural y, bueno, empezar a dar cabida a esos niños. Entonces, en ese sentido, también las instituciones, creo que se aprende mucho, porque estas instituciones puede uno ver cómo van siendo como encadenadas una con otra y tienen relación, cómo podemos entender ahora la parte del DIF, por qué podemos entender ahora o ver paralelismos, porque hay atención de las enfermeras, por ejemplo, en las clínicas de seguro, las mujeres embarazadas, somos resultado de procesos más complejos, de buscar esos espacios físicos, de decir, bueno, aquí hubo un centro de higiene infantil, aquí hubo una enfermería. Bueno, a mí eso creo que la gente siempre le puede llamar la atención. En cuanto a la parte de historia, bueno, finalmente es una de las aportaciones más en un sentido amplio de historia social de la medicina. Creo que eso también le puede llamar mucho la atención a la gente. Desde luego. Y además, el método que aplicas, eres muy rigurosa con el método de trabajo, lo proyectas en tus obras, y te felicito por eso. No Gracias. Pues a lo mejor voy mucho, como que pienso, a lo mejor muy en unas estructuras muy simples, a veces así decir de lo general a lo particular. Pero riguroso. Y a veces me funciona, bueno, sino brincarme pasos. Y creo que algo que puede ser atractivo para todo público, además de pues, uno los discursos, las imágenes. Creo que las imágenes es algo que a todo mundo le puede llamar la atención. La publicidad médica, gráficas de libros especializados, como también fotografías, ¿no? Empezar a encontrar esos niños de carne y hueso, y finalmente son esa parte de esos discursos que se van entrelazando y que a veces lo que más se queda en el imaginario es esa parte finalmente de cómo se está plasmando, digamos, en líneas y no necesariamente en palabras. Creo que eso puede hacer que sea una lectura ágil, está el libro estructurado
en 4 capítulos, con apartados que intentan ser cortos, con una narrativa lo más sencilla para que finalmente pueda ser algo que pueda ser atractivo para la mayoría de las personas. Sin embargo, en la narrativa dejas de pronto que se filtre la vena literaria. Sí, pues sí, no podemos. Y eso es importante en un historiador, ¿por qué? Pues no lo sé, no lo había pensado en ese sentido, pero pues bueno, creo que a veces son las partes que se van complementando para que también podamos hacer una narrativa y llegar a los demás, no hablarnos como que tan en abstracto, claro, o solamente, digamos, entre especialistas de una cierta temática. Sí, efectivamente, yo sentí eso y te digo como lector, bueno, bien para el programa, pero a veces uno va más allá de la obligación y llega un momento en que el gusto es el que te atrapa y bueno, quiero regresar a 2 o 3 partes que me interesaron, pero lo que dices de las ilustraciones que salen por ahí, las gráficas y estadísticas donde haces estudios comparativos de diversos fenómenos de este estudio de la atención médica infantil. Ahora, algo que también me parece muy importante aquí es, bueno, a la luz de quienes han conocido tu libro ya, ¿qué te dicen? ¿Qué han encontrado en él? Tus lectores, amigos, muchas veces, que son los lectores previos a la impresión, a la edición del material mismo. ¿Qué te opinan de este libro? Pues he tenido la oportunidad de compartirlo en seminarios, en algunos foros académicos de discusión y se les hace un libro interesante, un libro que los ha atrapado, que no hay muchos antecedentes que lo hayamos escrito en México. Y ahorita precisamente en la etapa que estoy es que es una investigación que, digamos, no nada más se me ocurrió a mí, si es el caso de México, pero podemos encontrar una serie de paralelismos bien interesantes en otros países de Latinoamérica, como en algunos casos concretos, por ejemplo, como es la atención médica infantil en España. Y en ese sentido creo que es un libro que va a una investigación como tal, que puede permitir ese diálogo, no nada más decir esto sucedió en México porque teníamos una revolución mexicana, porque nos estábamos reconstruyendo, sino más bien que tiene que ver con un problema mucho más amplio de estados de bienestar, de esta parte de querer disminuir mortalidades maternas e infantiles, cuestiones fundamentales. Se atraviesa también esta parte de la nutrición y también un discurso de exaltar finalmente la figura de la madre en una época donde las mujeres están empezando a salir a los mercados laborales. Fue un fenómeno que más bien se vivió en un sentido como generacional y le he empezado a ver esas virtudes a la publicación, o sea que es el inicio finalmente de un diálogo mucho mayor y de contribuirle con un conocimiento mucho más general. Claro, y eso yo creo que es algo importante porque decías en una parte de esta charla que el niño se le atendía a medias, pero se le atendía un poco en la educación, en el cine se le ha reflejado siempre en los espacios de marginación. Recuerdo algunas películas en blanco y negro de México, de la época de oro del cine mexicano, sale el niño marginado de espacios así terribles. Recuerdo por ahí una película en color en color de la Revolución, donde también es un grupo de niños el que actúa, pero siempre era como el niño marginado. En la educación, desde luego, ha habido estudios, son tema fundamental, pero en otros espacios, si uno revisa la historia, la novela, la literatura en general, no se diga la poesía, el niño es un personaje escondido. Y pero desde luego, en la medicina. Y siempre el discurso oficial dice, los niños son el futuro de un país. Entonces, bueno, ¿dónde está ese futuro escondido en este presente? Por esa razón, creo, Mercedes, que este libro nos llama la atención sobre un sector de población muy importante. Así que pues te agradecemos que nos compartas este trabajo editado por nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y Mercedes Alanís, pues no me queda más que agradecerte esta aportación cultural, histórica, y desde luego que hayas aceptado venir a este espacio, a Editorialmente, para presentar el libro. Muchas gracias, Mercedes Alanís. Gracias. Gracias a ustedes por seguirnos desde su espacio de estudio, de trabajo, de descanso.